Bien amigos, gracias por continuar en sintonía con su espacio Lo Nuevo. Como dije en un principio y lo dijo también nuestra voz al iniciar el programa, nosotros tenemos una entrevista a corta distancia esta noche y me place recibir en este reencuentro nuestro con toda nuestra teleaudiencia a un invitado muy especial. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, presidente municipal en Santiago de este organismo político, Lenín Santos. Lenín, buenas noches, bienvenido a Lo Nuevo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Lenín, cuéntenos un poquito el Partido de la Liberación Dominicana, cómo está actualmente en Santiago, cómo se está manejando, qué están preparando de cara a los próximos días. Bueno, tú sabes que los partidos políticos no se detienen nunca. No, hicieron una pausa en Navidad, pero ya todo ha vuelto a la normalidad. La Navidad es el peor momento para los partidos políticos, porque es el momento que la gente va a esperar. Y es la gente que espera, ahí está la gente esperando. El PLD nunca se ha detenido y siempre ha estado en actividades constantes. Ahora estamos en un proceso tenemos casi 2 años, un proceso de reestructuración, de creación de nuevos organismos, de juramentación de nuevos miembros, asambleas todos los fines de semana, con el presidente del partido, el secretario general, visitando todas las provincias y con ellas sus municipios. Okay. De manera constante. El partido no se detiene. ¿Cómo está la formación en Santiago? O sea, en Santiago a veces uno tiende a decir, escuchamos sí las reuniones con Danilo, pero aquí está como un poquito lento, ¿qué es lo que está pasando? Que el partido esto, que el partido aquello. Lo que pasa es que no en el caso del PLD, en el caso de todos los partidos, este es un momento hacia lo interno. Porque también luego viene el momento que es hacia lo externo, pero ese momento, cuando ya a final de este año se coge el candidato, entonces el PLD sale a las calles. Eso le iba a decir. Pero tú no puedes salir a las calles y tú no te preparas internamente, y no tienes los organismos, y no tienes el personal, la gente, para salir a la calle. Eso es justamente también dando cumplimiento al tema de la ley de partidos. Sí, claro. Porque es que hay un momento. Los partidos políticos se rigen en virtud de una ley y todo lo que hacen en virtud de esa ley. Uno no puede salirse de ahí. No. Y eso está bien, yo lo veo muy bien. Usted mencionó a propósito el tema de la escogencia del candidato presidencial. Actualmente, ¿cuántas personas hay que se han pronunciado a favor de buscar la nominación presidencial del PLD? Está Abel Martínez, Francisco Javier García, Ramón Ventura Camejo, que es de aquí de Santiago, de los nuestros, Francisco Domínguez Brito. Le iba a preguntar qué ha pasado con Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti. Todavía no se sabe cuántos serán. ¿Por qué? Porque ese proceso internamente no se ha abierto, se va a abrir. Se va a abrir y ayer el comité político del partido decidió que en el último trimestre de este año se va a escoger el candidato. Cosa que yo lo veo muy bien. ¿Para cuándo aproximadamente se abre este proceso y qué tiempo le tomaría, vamos a decir, a un dirigente del partido optar por esa nominación, por ser un precandidato? Mira cómo el PLD tiene una característica un poco diferente vamos a decir, a otros partidos, porque en el caso de los precandidatos, lo escoge el Comité Central. Se convoca el Comité Central, se proponen los candidatos y ahí hay que tener la aceptación de la mayoría de los presentes. ¿Se propone el candidato aunque el candidato no haya manifestado una intención? Bueno, lo que pasa es que es contraproducente que escoger un candidato que no aspire. Que no aspire. Claro, eso no tiene ningún sentido. Eso tiene que ser. Lenín, perdón, porque veo muchos medios, he visto muchos medios en estos 2 últimos días que se han enfocado en que la reunión del comité político del PLD que se celebró el pasado jueves se realizó en torno a la escogencia del nuevo candidato presidencial, pero sin Gonzalo Castillo. Se ha hecho como mucho énfasis en Gonzalo, pero hasta ahora Gonzalo no ha manifestado nada. Lo que pasa es que eso lo mueve el interés individual. Si yo, te voy a poner el ejemplo de Ramón Ventura Camejo, que es de los nuestros. Que es de los nuestros, sí. Hizo una comunicación, hizo una carta y lo mandó a todos los miembros del partido, por lo menos los del Comité Central, donde decía su deseo de participar
en esa búsqueda de esa candidatura presidencial. Tú tiene que haber una motivación personal, porque al final es un trabajo individual, es un trabajo del aspirante, formar sus equipos, hacer la campaña y todo lo que eso conlleva, que es un trabajo enorme y arduo. Lo que tenemos experiencia política sabemos lo que significa ser candidato presidencial. Primero, tú lograr la nominación del partido que sea. Tú tienes que hacer un trabajo enorme. Primero a lo interno. A lo interno. Y luego es hacia lo externo. Pero el primer obstáculo que hay que vencer es el interno. Y para eso tiene que haber una motivación individual. Tú tienes que querer eso. Mira, recientemente yo dije aquí, al noticiario de aquí, en una entrevista que me hicieron, que tú no puedes ni descartar, ni aceptar, ni decir nada de una persona que podría ser candidato si a él no le interesa, porque es él que debe de moverlo. En el caso del compañero Gonzalo, podría ser que su simpatía sea muy buena hacia afuera, pero si a él no le interesa. Si él no quiere, claro, si tiene otras aspiraciones. En el caso del compañero Danilo Medina es el presidente del partido, y te aseguro que la gente lo aclamaría en las calles, sobre todo con el desastre de gobierno que tenemos. Pero él tiene un impedimento. Tiene un impedimento constitucional. Entonces él no puede presentarse. Esas son situaciones que se dan de secciones. Entonces tú no puedes hablar ni contemplar para un partido, en el caso de la escogencia de un candidato presidencial, de una persona que no tenga interés. Ahora, si la persona tiene interés, es fácil, porque la inscripción es facilísima. Claro. Es como una carta. Tan simple como eso. Y en el caso de mujeres, ¿no ha habido un interés, algún rumor de que yo pienso, y lo vería con muy buenos ojos, que Margarita Cedeño se opte nuevamente? Sí, opte nuevamente. Yo creo que es una excelente precandidata. Que últimamente hemos visto a Margarita como un poco rezagada, como que no ha estado mucha presencia en los medios. Tú sabes que la situación que le ha tocado al partido después de salir del gobierno ha sido excepcional. Lo primero es que nosotros pasamos de ser el primer partido en los últimos 20 años a estar como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Claro, porque lo primero fue que sufrimos una división y una parte importante del partido se fue, hizo tienda aparte, obviamente sin ningún motivo ideológico, ninguna plataforma. Me refiero por lo que veo de ese partido que se formó a partir de ese acontecimiento. Todo es en torno a las aspiraciones presidenciales de una persona. Ese partido existe por eso. Y además de eso, el bombardeo por parte del PRM, las persecuciones políticas. Le iba a decir eso, lo que se denominó como una persecución. Sí, y ahí están el tiempo, porque decía Juan Bosch que el tiempo pone todo en su lugar. Y eso es una expresión tan fuerte como un témpano. El tiempo ha puesto todo en su lugar. Y se ha sabido y se ha visto y lo que ha sucedido y cómo es el asunto, que hay que perseguir los que son del PLD, no los demás. Los otros, cuando ya se les sale de las manos, es que tienen que actuar porque ya no hay de otra. Eso es lo que ha dicho la realidad. Bueno, Lenín, al usted mencionar la división que hubo de manera interna, que crea entonces un nuevo partido, recientemente escuchamos unas declaraciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, referirse al tema de las alianzas, de que aparentemente el PLD no está en disposición de solicitar alianza. O sea, hay que solicitarle al PLD una alianza o... No, la verdad que no fue eso lo que dijo. No se ha planteado que la oposición busque, porque por entenderlo así, tendría que estar una oposición unificada para lograr, vamos a decir, destronar a quien ahora mismo está en el trono. Si tú me preguntas a mí, si se gana
sin alianza? Yo te diría que no. Yo te diría que hay que aliarse. ¿Por qué? Porque la suma de las partes es lo que puede darnos la mayoría. Pero el momento no es de alianza. ¿Tú sabes de qué es el momento? El momento es de que cada partido se consolide internamente para que al momento de tener su candidato pueda tener fortaleza al salir a la calle. El momento no es de alianza, que fue a lo que se refirió el compañero Danilo. El momento, este momento no es para hablar de alianza. Se le tergiversó lo que dijo. No, o quizás no lo especificó con la claridad que yo lo estoy haciendo y estuvo sujeto a interpretación. Pero realmente el partido está abocado a su fortalecimiento interno y luego a la escogencia de un candidato y luego salir a la calle y después de eso entonces se habla de alianza. Ver que claro, podría. Claro, ver qué podría pasar. Medir fuerza usted también. Tiene que claro. Medir fuerza. Hablar de alianza ahora es extemporáneo, como decimos los abogados, es extemporáneo. No es el momento de hablar de alianza. A propósito que usted dice y menciona su profesión, el tema de la persecución contra los dirigentes y exfuncionarios del partido de gobierno, del PLD, que se debaten en un proceso judicial, por mencionar un nombre, uno de los que más ha sonado es el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, es un tema que se ha ido dilatando con el tiempo, al igual que otros casos, como que no concluyen de manera profesional y sin restarle, por supuesto, la parte política. ¿Cómo se puede vislumbrar esto, Lenín? Este alargamiento de los casos, porque son muchos los casos que se iniciaron cuando el PRM empezó su gestión en el 2020, fueron muchas las operaciones que se llevaron a cabo, que todavía hoy en día, en un segundo periodo del PRM, esas operaciones continúan debatiéndose en los tribunales. Porque son acciones políticas, no son acciones judiciales. Eso es, tú dices, bueno, todo el que pasa por el Estado sabe que es tan complejo el Estado y pueden suceder muchísimas cosas. Muchísimas cosas pueden suceder. Cuando tú quieres someter a un exfuncionario, para tú someterlo es muy fácil. Ahora, para tú condenarlo no es fácil. ¿Por qué? Porque para tú condenar a cualquier individuo que tú le abras un proceso judicial, tú tienes que tener las pruebas suficientes para tú convencer a un juez o a varios jueces. Entonces, tú tomas y haces un expediente y dices, este expediente tiene 12,000 páginas y aquí hay tantos miles que se robaron. Pero tú tienes que probarlo. Probar cada uno de esos detalles. Pero mientras tanto, es un show mediático que se hace. Todos esos casos fueron concebidos para hacer show mediático, no para condenar a nadie. Entonces hay que ver al final lo que va a suceder. Ya tú estás viendo que hay gente sometida que lo han absuelto por falta de prueba. Ya eso en primera instancia ha sucedido eso. Pero sin embargo, esa persona, cualquiera de ellos que fue descargado, cuando tú buscas la prensa y buscas el sometimiento, es una cosa extraordinaria. El caso que se yo qué, el pulpo, el medusa, el que se yo qué, porque hay que ponerle un nombre gracioso, tú sabes, para que pegue mediáticamente. Que de hecho eso fue lo que más llamaba la atención, los nombres de los casos, de las operaciones. Que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo siguen haciendo, porque no les importa, porque todo es con la intención de crear un show mediático. Porque el show mediático es el que te hace daño. No es la condena la que te hace daño. Cuando tú quieres dañar a alguien, entonces tú le haces un show mediático. Porque el murmullo es lo que molesta. Claro, la gente te dice a ti, no, porque esos son todos unos ladrones, son corruptos. Oh, es así. Claro, porque eso es lo que ellos han querido vender. Han querido vender. La realidad, cuando tú te vas al fondo del asunto, te das cuenta de que no es verdad. Que no es verdad, por ejemplo,
como acusaron a una hermana del presidente, que la descargaron por falta de pruebas, que había unas panaderías que habían hecho un qué sé yo qué, ah, no, cuando fueron, no, pero las panaderías están ahí. No ha cometido ningún delito. Hay que descargarla. El tribunal la descargó. No la descargaste tú ni yo. El tribunal, que es a quien le corresponde, la descargó. Y dice, no, insuficiencia de prueba. ¿Qué significa insuficiencia de prueba? Que no hay, la acusación no se puede comprobar. El juez no puede decir, no, pero yo no pude comprobar que esa persona cometió este delito porque tú no me, al Ministerio Público porque tú no me sometiste la prueba. Claro. Entonces, al final te das cuenta de que es un show mediático, Sin embargo, cuando te vas al caso Senasa, la situación no es grave ni terrible. Hay que buscar un calificativo que supere lo grave, lo terrible, lo demasiado, lo mucho con demasiado. Porque lo que sucedió ahí todavía no se sabe hoy, ni se va a saber en este gobierno. Yo siempre decía, ¿y de dónde sacan tanto dinero para comprar gente para que se vaya para su partido? Porque tú crees que el que era regidor, candidato a regidor, candidato a vocal, candidato a alcalde, diputado, candidato a diputado, a director, etcétera. Todo el que fueron 4 años comprando gente. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿De dónde? Porque o la gente tiene la ingenuidad de creer que todo el que se fue... Por ideología. Fue, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque apoyan la ideología, como dijo uno que fue senador del PLD, de Salcedo, dijo, estoy enamorado de ese partido. Pero no dijo de qué, ni por qué está enamorado. Debió decirlo. Entonces, ese dinero, ¿de dónde salía? Porque ese dinero tú no puedes... El dinero del Estado, tú no lo manejas. Mira cómo se maneja el dinero del Estado. Ninguna institución tiene una caja fuerte llena de dinero. Ninguna. Nadie maneja 5 centavos efectivos. Todo es por libramiento, factura, y todo es un proceso larguísimo y lleno de burocracia para tú hacer un pago de lo que sea. Todo. Tú vas al Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto de 300, qué sé yo cuánto, 1.000 millones, pero ellos no tienen ese dinero en la caja fuerte que tú puedes sacarlo y dárselo a alguien. No, eso no funciona así. Para tú hacer eso y comprar gente, ¿tú sabes cómo es? Senasa. Sí, así es. Y eso no se está discutiendo hoy. El Ministerio Público no ha dicho... Porque solamente ha salido el boom. El Ministerio Público no ha dicho ese dinero, ¿en qué se usó? ¿Qué pasó con tanto dinero? ¿Tú crees que un funcionario va a decir, no, yo me robé 20.000 millones de pesos? Y lo tengo ahí. Y lo tengo en una caja fuerte. Eso es mentira, eso es imposible. Materialmente eso es imposible. O lo tengo en el banco, también es mentira. No, porque hasta el banco haría cualquier indagatorio. Eso es imposible. Ahora, el tipo se quedó con algo. Él y su gente se quedaron con cositas, con la colita, como decimos aquí en el Cibao. Con las cascaritas. Pero ese dinero, el grueso de ese dinero, ¿dónde está? ¿Tú sabes dónde está ese dinero? 100% en todo lo que compraron para ganar las elecciones del 2024. Wow. Usted mencionó en un principio, Lenín, hizo referencia, y así lo situó textualmente, el desastre de gobierno que está encabezando el PRM. Algo así fue, ¿verdad? Así mismo porque dije sí. Cuando recientemente salió un titular de que el PRM se vanagloria porque de 11 años que cumple, mañana domingo, cumple 11 años, tiene 5 en el poder. Entonces, hemos visto, por decirlo de esta manera, una avalancha de obras iniciadas por el gobierno. Pero para situarnos en Santiago, por ejemplo, aquí se han iniciado varias obras, y de las obras iniciadas, cabe reiterarlo porque lo voy a decir todas las veces que sea necesario,
solamente se ha concluido una primera parte que ha sido la del teleférico. Digo concluido una primera parte porque según las autoridades gubernamentales y los encargados de esa obra no está concluida porque no ha llegado a su etapa final. ¿Cómo podemos calificar la gestión del PRM en Santiago en cuanto a lo que se está realizando y haciendo esto, tomando a Santiago como referencia? Lo digo en Santiago porque usted, como presidente municipal y municipio de acá, haciendo una referencia en torno de Santiago al país. Mira, cuando yo digo que este gobierno ha sido un desastre, es un desastre, lo digo a boca llena lo digo, porque no hay una sola área de la administración pública que tú puedas destacar, que tú puedas decir, no, ahí se ha hecho un buen trabajo, no la hay. Cuando tú la analizas una por una, la agricultura, la industria, la economía, la construcción, las carreteras, la salud, la educación, no hay un área. Ni turismo. Porque el turismo todos los meses se destaca, la cantidad de visitantes. Yo no soy economista, pero veo gente que se dedica a darle seguimiento al tema de turismo y veo que constantemente dicen que es mentira lo que dice el ministro de Turismo. Oh, padre. Que no es verdad. Porque resulta que hacen lo siguiente. Tú eres dominicana, tú vas a Estados Unidos de vacaciones a durar 15 días y cuando tú vienes y tú entras, te cuentan como turista. Pero tú no eres turista porque tú eres dominicana. No pueden contar, dentro de esas estadísticas, no pueden contarte. No deberían de contarte, no pueden contarte. Sin embargo, vi a alguien diciendo que hacen eso y que por esa razón el ministro y ese ministerio lo que estaba haciendo era hablando mentiras, abultando las estadísticas. Bueno. Yo no te voy a decir que eso sea cierto, porque yo no maneja la parte manejo el flujo. No manejo esas estadísticas, pero me gustaría que estuvieran en lo cierto. A mí personalmente me gustaría que sí, que este país hollara en crecimiento económico y que nuestra economía cada día sea más fuerte. A mí personalmente eso me complacería bastante. Pero lo que veo no es eso. Lo que veo es un país que cada día el deterioro es mayor. El deterioro es mayor. Pasamos de un país donde la energía era 24 horas en todo el país. ¿O se nos olvidó eso? No, lo que pasa es que ahora hay muchas interrupciones temporales. Hay muchas interrupciones, hay muchos apagones. Y tú dices, no, porque no se me va 3 horas, no se me va 5 horas, a ti no. Pero ve y pregunta, por ejemplo, en Tamayo, que veo en las redes una protesta que tienen, porque los apagones son de 9 horas. Wow. Ve y pregunta. Y a veces se queja uno por 5 minutos. Ve y pregunta en los alrededores de las grandes poblaciones que tenemos. Santiago, el Distrito Nacional, entonces cuidan ese centro, esa población. Y las interrupciones, no que no hay interrupciones, no que no hay apagones, son quizás de menos tiempo, pero en esos lugares son de más tiempo. Son de mucho más tiempo. Ayer, por ejemplo, donde tú, en mi oficina, en los Cerros de Gurabo, donde tú fuiste a la entrevista, ¿recuerdas? Sí. Ayer se fue 3 veces. 3 veces. Y usted escuchar decir en Santiago, los Cerros de Gurabo, ¿verdad? Se fue 3 veces. Y todos los días sucede lo mismo. Se va 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Todos los días, a veces dura 15 minutos, a veces dura 5, a veces dura 1 hora, a veces dura 2. Wow. Pero eso es parte ¿de qué? De la ineficiencia. Pero puedo pasarme 2 horas contigo aquí, hablando del deterioro de todas las instituciones. Vi en San Pedro de Macorís inauguran un hospital, 21 días tenía inaugurado, y se le cayó el techo de la recepción. ¿Tú lo viste? Me imagino, fue noticia. Sí. Yo me entero por eso, porque veo la noticia y leo los periódicos, y lo veo en las redes. Y así, cada institución
la gente está al grito. Las ambulancias del 911, lo veo en las redes también, no es que yo ando detrás de eso para informarme, que hay que empujarla para que prendan. Me imagino que tú lo has visto. Claro, no le da seguimiento, como usted dice, a veces no es una persecución. No, pero es que uno se entera, uno se entera. Están ahí, son informaciones que el resaltan. escándalo del Banco Agrícola. Yo no soy banquero, ni persigo esas informaciones. Sí. Yo me entero por lo que sale en los medios. Que en sí es una información que está todavía a medias, porque todavía eso no ha dado el boom. No lo ha dado y lo va a dar. ¿Y tú sabes dónde está el gran problema ahí? Pues en lo mismo que mencioné ahorita. El pico de préstamos más alto, de erogaciones de préstamos más altos, lo tiene en la campaña electoral del 24. Hizo préstamos, se dispararon, porque están las estadísticas. Bueno. Esas estadísticas yo las he visto. ¿Qué significa eso? Que le prestaron dinero a candidatos, no a agricultores. Entonces para los agricultores no hay. Pero alguien, tarde o temprano, tendrá que dar cuenta de eso. Mira qué pasa con los gobiernos. Y es un error el político que cree que eso no va a suceder. Es que tú tienes que dar cuenta. Tarde o temprano, tú tienes que dar cuenta. Porque tú estás administrando algo que no es tuyo. Yo tengo una empresa y yo no tengo que darle cuenta a nadie de esa empresa porque porque es mía, porque es el único dueño. Sin embargo, la manejo con pulcritud. Porque si no la manejo con organización y pulcritud, desaparece. Tan simple como eso. Desaparece, y aunque sea suya, que un día, la perdí. De un día a otro desaparezca, la empleomanía se va a quedar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Si no soy organizado, si no soy metódico en todas las cosas que hago, de esa empresa que soy el único dueño, lo que tengo es problema. Entonces imagínate tú, llega un tipo al Estado, a Senasa, vamos a poner el ejemplo de Senasa, que ya lo conocemos, que ya se sabe parte de lo que sucedió ahí. Eso no es del tipo. Él no ha puesto 5 centavos ahí. ¿Eso era de Santiago Jacín? No. ¿Él hizo una inversión personal ahí? No. A él le importaba. ¿Quién es el Estado? ¿El pueblo? ¿A él le importaba personalmente los resultados de ahí? No. No le importaba, no le afectaba en nada. Que le fuera bien o le fuera mal a ese negocio, porque eso no era de él. Pero él sí tenía ¿qué sí tenía él que hacer? Dar cuenta de lo que estaba haciendo, porque estaba administrando unos fondos, miles y miles de millones, que no eran de él. Tarde o temprano, él tenía que dar cuenta de eso. Así es. Como pasó con el anterior, Chanel Rosa, estuvo ahí. ¿Era de él? No, no era de él. ¿Él invirtió dinero de su patrimonio ahí? No. Ahora, ¿qué hizo? Lo hizo bien. Lo han mencionado a él. Todo lo contrario, a Chanel se le ha buscado, a propósito del caso Senasa, para que explique cómo funciona y eso. Y a través de él, muchos nos hemos enterado, incluyendo yo, que esa institución tenía software de seguridad para alertar de los fraudes, que esto lo apagaron, óyeme bien. Bueno. Que esa institución había sido reconocida internacionalmente por el buen manejo, que estaba certificada con los parámetros de manejo internacionales, hizo qué sé yo cuánto, y nadie lo ha cuestionado a él. ¿Tú sabes por qué? Porque él hizo un buen trabajo. Pero ese es el problema, es el asunto del Estado, que tú tarde o temprano tú tienes que dar cuenta. Tú tienes que dar cuenta. Este gobierno va a tener que dar cuenta. Y van a tener que dar cuenta todos. Y van a tener que dar cuenta en todas las áreas. ¿Sabes lo que va a pasar? Este programa grabado va a quedar para la historia. Cuando salgan del gobierno, van a salir huyendo. Bueno. Tú lo verás. Con eso que usted ha dicho. Lo verás. Es que todavía no se sabe los niveles de corrupción que hay en este país. Bueno. Todavía no se sabe. Faltan casos por destapar. Pero muchos casos. No hay una institución pública donde no hay un caso grande. Lenín, yo quiero agradecerle su participación, haber aceptado esta invitación. Con usted, como usted dijo, podemos durar horas
hablando y uno no va a terminar porque siempre va a aparecer un tema, Sí, va a ir sí. ocupando el espacio del otro. Pero agradecemos Pero gracias a ti por invitarme. que nos haya tomado en cuenta, que Y haya estamos a aceptado tu esta orden. invitación. Nosotros continuamos con más porque queda mucho contenido todavía en este su espacio, Lo Nuevo.